vamos a enlazar rápidamente, invitar a Rosa María Payá, por favor, que se una con nosotros, pero vamos a enlazar a Jorge Castañeda desde la Ciudad de México para que nos comparta algunas impresiones sobre lo que él ve en torno al 2022 en América Latina. Jorge es además de ser un gran académico, cuya trayectoria en la UNAM, en NYU también es ya muy conocida, es un intelectual público muy destacado, no tan solo en México, sino en todo el mundo, con una presencia muy importante, una de las voces más importantes sobre temas mexicanos y norteamericanos en Estados Unidos y en Canadá, y por supuesto fue ministro de Relaciones Exteriores. Jorge, un gran gusto tenerte con nosotros. Tú siempre has sido una de las voces más importantes en torno a las promesas que da una verdadera integración regional y sobre todo en el futuro de lo que veíamos en América del Norte después de el libre comercio y todo ese andamiaje institucional para crear una región de un clima de inversión creíble en nuestra región. Sin embargo, hemos tenido tropiezos muy importantes en lo que hemos visto en los últimos años, iniciando con las amenazas de Donald Trump de salirse del TLC. Ahora tenemos ya un nuevo acuerdo y nosotros queríamos sentar el ejemplo para América Latina. ¿Qué perspectiva arroja ahora con la administración de Biden, con todo lo que ha pasado, y particularmente si hay alguna promesa de este tipo de integración de la cual tú siempre has sido un gran campeón? Encantado de saludarte, Jorge, y de tenerte con nosotros. El gusto es mío, Roberto, gusto saludarte también, y agradezco nuevamente a la Fundación y a Mario en particular por esta invitación, la oportunidad de estar de nuevo con todos ustedes. Mira, yo creo que estamos en un impasse en la construcción de una zona económica más profunda y competitiva en América del Norte, que por supuesto es un reto muy especialmente mexicano, que no necesariamente se extiende al resto de América Latina o ni siquiera Centroamérica y el Caribe. En el caso de México específicamente, ya que me lo preguntas, te responderé en la mitad del tiempo que tengo asignado para luego hacer un par de reflexiones sobre el resto de la región y los desafíos que veo. El caso de México con la administración Biden es complicado porque a diferencia de lo que muchos pensamos, incluso hace 25 años, se decidió desde el NAFTA en 1993, cuando se negoció, y ahora el TEMEC nuevamente, se decidió excluir de esas negociaciones y de esos acuerdos y de ese proceso el tema migratorio, el tema de la movilidad de la fuerza de trabajo. El problema es que la realidad no lo excluyó. Y entonces tenemos una situación hoy con Estados Unidos, en México, donde el único tema prácticamente que está en la agenda, en la agenda de Estados Unidos con México y con Centroamérica, por cierto, es la cuestión migratoria. Y no tenemos ningún marco jurídico diplomático para reflexionar y actuar en esa materia. Y esto ha indudablemente complicado el proceso de integración, porque hay una serie de temas en los que se podría ir avanzando. Por ejemplo, del lado de las posibles violaciones mexicanas al tratado, al nuevo tratado, pues está la política del presidente López Obrador en materia de energía, en particular de energía eléctrica, pero también en todo lo que se refiere a energías renovables y en lo que se refiere a respetar la reforma del petróleo y hidrocarburos de 2014. México se encuentra en una situación muy probablemente violatoria de muchas de las disposiciones del TEMEC a este respecto. Pero Estados Unidos también se encuentra en una situación violatoria, por ejemplo, en lo que se refiere a este crédito fiscal
de $12,500 por automóvil eléctrico, que está incluido en el Build Back Better Bill del presidente Biden, que es esta legislación que quiere Biden que se apruebe, que la apruebe el Senado. Ya la aprobó la Cámara de Representantes y Biden quiere que la apruebe el Senado en los próximos días. No sabemos si eso vaya a suceder, pero sí sabemos que esa disposición incluida ahí puede hacerle un enorme daño a la industria automotriz instalada en México y que ha sido una de los grandes éxitos del NAFTA de antes y que lo sigue siendo ahora con el TEMEC. Si de repente hay un subsidio de esa magnitud por automóvil eléctrico, pues es imposible que los productores de automóviles eléctricos en México puedan competir contra eso. No hay manera. Entonces, y todo esto está vinculado al tema migratorio con Estados Unidos. Como ustedes saben, el presidente Biden pues acaba de volver a poner en práctica el protocolo llamado Permanecer en México, o Quédate en México, donde los solicitantes de asilo de Centroamérica, de Venezuela, de Cuba, de Haití, de Brasil, de Ecuador, que llegan a la frontera con Estados Unidos y entran a Estados Unidos de una manera o de otra, son devueltos a México, no a sus países, sino a México, para que ahí esperen su audiencia. Pero son devueltos a México y permanecen en campamentos lamentables, en condiciones deplorables de salud, de vivienda, de alimentación, de todo lo que se quiera, víctimas del crimen organizado en las ciudades fronterizas mexicanas, que son de las más peligrosas de todo el país. Entonces, sí quiero dejar claro que estamos en una situación en materia de integración de América del Norte, Roberto, pues muy delicada, donde a pesar de la buena disposición que parece haber de los tres países, de los tres gobiernos, Canadá, México y Estados Unidos, las realidades no permiten avanzar tanto como sería necesario y sería deseable. Yo agregaría un tema, Roberto, antes de terminar, como desafío de América Latina para este 2022, que es, al salir de la pandemia, pues todos los gobiernos, todos los países van a tener que ver con mucho cuidado cómo funcionó su red de protección social durante la pandemia. Porque las pandemias son como lo que Warren Buffett decía de la marea baja. Es solo cuando baja la marea que se ve quién tiene traje de baño en el mar y quién no lo tiene. Pues eso nos pasó a nosotros en América Latina con la red de protección social. La pandemia mostró las enormes insuficiencias o deficiencias de nuestro estado de bienestar, de nuestra red de protección social en todos los países. No hay ninguno que se salve. Uruguay y Costa Rica, como siempre, les fue un poco mejor que a otros, es cierto, pero realmente también ellos vieron que su estado de bienestar no estaba a la altura de los retos que planteaba la pandemia. Y no me refiero, desde luego, solo al tema de salud, sino de salud, de empleo, de seguro contra el desempleo, de pensiones, de educación, el rezago educativo que trajo consigo la pandemia en países como México, que tuvieron cerradas las escuelas sin alternativas, sin conexión a internet durante más de 200 días escolares, pues es un reto enorme para toda la región. Y yo sí espero que, o bien a través de los procesos electorales en curso o por venir el año entrante, o a través de discusiones en foros, en el Congreso, en los medios, etcétera, espero que sí los distintos países respondan a este reto de cómo tenemos que reconstruir el estado de bienestar que necesitamos para la pospandemia, a sabiendas de que el que tenemos o teníamos pues no resultó adecuado para enfrentar los retos de la pandemia. Jorge, muchísimas gracias por tu intervención. Sabemos que tienes
una agenda muy ocupada y muy complicada el día de hoy, pero es un honor tenerte a distancia aquí vía las tecnologías de Zoom con estas reflexiones que nos compartes.